Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Avanzamos, estamos en Planeta Caracol, estamos en Caracol Radio este fin de semana, queriendo destacar ese compromiso que tenemos todos, lograr la siembra de 180 millones de árboles al cierre de este año. ¿Es posible? Claro, sí, hay muchos actores participando y lo que nos gusta es ver cómo actores muy fuertes de la economía nacional, actores que tienen tradición, historia, que llegan habitualmente a los hogares colombianos todos los días, pues están vinculándose. Nestlé se vinculó con el propósito de lograr la siembra de 7.500.000 árboles en una región importantísima, en el eje cafetero. Allí, estos 7.500.000 árboles, pues por supuesto, suman para el compromiso de Colombia. Por eso queremos saludar esta mañana al director de Asuntos Corporativos de Nestlé en Colombia, Carlos Barragán. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a Caracol Radio, a Planeta Caracol. ¿Y cómo va todo? Muy buenos días para ti y para todos nuestros oyentes. Feliz de compartir con ustedes pues esta iniciativa. Así que gracias por permitirnos hablar y por supuesto por generar conciencia, que es lo que queremos hacer con estas iniciativas tan espectaculares que nos llenan de emoción. Claro que sí, es un programa denominado Reforestación Global de Nestlé. Este programa, ¿cómo fue estructurado? ¿De qué manera lo fueron llevando a cabo, Carlos, para que ya en estos días comenzase esta siembra de 7,5 millones de árboles? Sí, señor, imagínate, esto es una iniciativa global del compromiso de nuestra compañía de sembrar 200 millones de árboles a 2030, que hace parte además, fíjate tú, de la meta de la compañía de ser cero impacto ambiental en el 2050. Así que estos son unos pasos a paso que progresivamente con estas iniciativas vamos empezando a implementar y a impactar. ¿Por qué Colombia? Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad en el mundo. Los colombianos, los que nos visitan, los que vienen de vacaciones, los que vienen por turismo, saben de las maravillas que tenemos. Así que este es un compromiso no solamente con el país, sino con el medio ambiente de nuestra compañía. Y así es la siembra de 7.5 millones de árboles, pero además con un componente espectacular, que es el monitoreo de estos árboles a 20 años. Sabemos que pues muchas veces uno planta un arbolito y si no está pendiente de él, pues no tiene su éxito en que éste florezca y por supuesto además que empiece a compensar ese carbono que hoy tanto hablamos para combatir el recalentamiento global. Entonces, esa es la parte también más interesante que a mí me encanta y que resaltamos, que es no solamente la siembra, sino el monitoreo de 20 años. Pero esto además, fíjate que aquí vamos a tener una auditoría externa que va a ser la encargada de mirar y de vigilar que esto precisamente se lleve a cabo. Y además nos hicimos con uno de los socios más queridos por los colombianos, la Federación Nacional de Cafeteros, en una zona donde se toma uno de los mejores cafés del mundo, una zona donde vemos ese paisaje cafetero espectacular, protegido por la UNESCO. Entonces esto nos llena de satisfacción empezarlo a hacer allí, por supuesto, con especies nativas. También queremos ir un poco a Valle del Cauca, por supuesto, y Antioquia. Pero este es en grosso modo esa estrategia que tenemos y por la cual el municipio de Belén de Umbrilla, que fue donde arrancamos, empezó esta maratón de siembra, en la cual, por supuesto, invitamos a todos a que hagamos parte. Yo creo que uno puede sembrar en su balconcito, en su casa, cualquier mata, cualquier árbol, cualquier planta que le guste, y con ello se contribuye. A veces dice uno, nosotros somos el compromiso del gobierno nacional es 180 millones, nosotros somos casi 50 millones de personas. Imagínate que todos empezáramos a sembrar, yo creo que ayudaríamos no solamente al gobierno a la meta, sino a nuestro medio ambiente que tanto lo necesita. Sin duda, y en un momento coyuntural, Carlos, oyentes de Planeta Caracol, porque recientemente se vienen conociendo informaciones sobre cómo aumenta la deforestación en otras regiones de Colombia, la Amazonía, que es sensible, y no solo es la Amazonía, recordemos que solo tenemos un 8% nos queda de bosque seco en la región caribe colombiana y también la deforestación que se ha presentado en la región andina. Y por supuesto que un aliado súper importante, la Federación Nacional de Cafeteros. Un buen árbol da buena sombra y da un buen tinto posterior, un buen cafecito, Carlos. Correcto, yo creo que esto es súper importante para todas las compañías e invitamos a más compañías a sumarlo. Yo creo que aquí
es un momento para poder atacar a esa reforestación, darle herramientas a los agricultores, a los ganaderos, que si conservamos el medio ambiente, que si hacemos esa restauración, recuperamos esos ecosistemas, volvemos a ver esas aves que antes no estaban porque se ha reforestado, esa fauna, esa flora, vamos a tener mayor productividad. El trabajo es incansable, yo creo que esto es un trabajo y una meta no solamente de este gobierno, esto va a ser una continuidad, así lo pide el mundo, así lo piden los consumidores, y es un deber, por supuesto, enseñar no solamente los beneficios que trae la restauración de los ecosistemas, la conservación, sino también conocer de las plantas, esa gestión ambiental que tanto y diversidad que tenemos en Colombia, que por supuesto nos va a ayudar a que podamos no solamente conocer, como lo dije anteriormente, sino a proteger y a devolver esos ecosistemas que antes no veíamos y que se pueden recuperar. Hoy hemos visto ejemplos de cómo se han hecho esfuerzos de restauración de ecosistemas e increíblemente vuelven las abejas, esa tierra que es color amarilla empieza a tornarse negra, a ser mucho más fértil y por supuesto Colombia tiene que ser la despensa del mundo de alimentos. Y tú lo decías ahorita, solo tenemos un planeta, no hay dos, solo tenemos un planeta. Así es. Y en esta situación, la pandemia nos dejó lecciones, las tensiones mundiales actuales también, por supuesto. Y hay un aspecto allí que es la seguridad alimentaria y que va muy afín también con Nestlé. Seguridad alimentaria que a rato se pone en riesgo por algo que tú mencionas, algunos actores que a veces ignoramos, los polinizadores, las abejas, que si tienen un buen bosque, un buen entorno, un bioma donde habitar, ellas se encargan de garantizar frutos, inclusive de la restauración, las mismísimas abejitas y otros polinizadores, pero hoy por hoy la seguridad alimentaria es coyuntural y esa seguridad alimentaria está directamente relacionada con la buena calidad de los suelos y la reforestación de los diferentes biomas. Carlos. De acuerdo, y fíjate que tú me traes aquí a la conversación un concepto muy interesante que estamos desarrollando desde la compañía, que es el tema de regeneración, esa agricultura regenerativa, que lo que busca es volver a esas prácticas ancestrales, en esos momentos, por ejemplo, de lluvia, poder aglomerar agua para en los momentos de sequía poder construir unos canales y poderle brindar a la tierra de agua, pero también usar fertilizantes orgánicos. Los mismos productos que consumimos nos sirven para ayudar a fertilizar, digamos, la tierra. Entonces, este es un comienzo de buenas prácticas en lo que yo te contaba ahorita y hemos podido ver muchos de los agricultores usando este tipo de prácticas que al principio no creen porque vienen con una forma de hacer que se practicaba con fertilizantes, el labrado de la tierra un poco agresivo, pero cuando se dan cuenta que si se hacen esta agricultura sostenible, esta agricultura regenerativa, como su nombre lo dice, empezamos a regenerar todo, no solamente el suelo, sino la manera de pensar, la manera en cómo hacemos las cosas. Y es una regeneración incluso de las comunidades que viven a través del campo y de los alimentos y asegurar esa seguridad alimentaria para el mundo, que hoy depende precisamente de esa tierra que nos da para poder tener el mínimo de alimentos vitales y poder ser, como yo lo he dicho, y como quiero que sea, la despensa, y esa despensa no solamente de la región, sino del mundo con ese potencial en agricultura que nuestro país tiene. Sin duda, es un potencial increíble, pero que debemos proteger y fortalecer. Estamos hablando con Carlos Barragán, es el director de Asuntos Corporativos de Nestlé en Colombia, con esa grandísima noticia, ese inicio de trabajo con un aliado súper interesante, Nestlé y la Federación Nacional de Cafeteros. El objetivo, la siembra de 7,5 millones de árboles en una región increíble. Comenzaron en Belén de Umbría, allí Risaralda, Antioquia, Valle del Cauca, un eje estratégico sin duda. Y Carlos, una pregunta que es fundamental. Llegan ustedes a la zona, las comunidades, el trabajo con la gente, con aquellos que se untan las manitos de tierra para sembrar en los campos de Colombia. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo ven la transferencia de conocimiento y la concientización también para ellos en un reto que tenemos en la humanidad y es enfrentar el calentamiento global? ¿Cómo va ese contacto con comunidades? Pues mira, a través de la federación podemos hacer ese mapping, esa búsqueda
de esos socios, de esos aliados, en donde van a sembrar esos árboles nativos, porque tampoco se trata de romper con los ecosistemas. Hay que tener algo muy bien en cuenta, y es la siembra de árboles nativos que van a devolver, van a recuperar esos ecosistemas. Una de las características que nosotros queremos trabajar con nuestras cadenas de abastecimiento son 3 aspectos fundamentales: la calidad, la productividad y la sostenibilidad. Allí tenemos el Plan Nescafé, que opera desde ya hace unos años, en donde brindamos asistencia técnica a estos caficultores para ayudarles a mejorar esas prácticas de agricultura, para ayudarles a darles matas que puedan llegar a ser resistentes a la roya, al cambio climático, transferencia de esa tecnología para que ellos, por supuesto, sean más productivos, tengan mayor calidad de lo que producen, pero además con un componente esencial, básico y obligatorio, que es la sostenibilidad. Esto tiene que ser el común denominador de todas las acciones que hagamos, y que este sea un ejercicio progresivo, que se pase de generación en generación, de que se vaya sembrando y que se vayan a recuperar esos ecosistemas que hoy vemos completamente en algunas partes del país afectados. Así que también es un llamado para justo a esas empresas que nos oyen, a esos alcaldes, a las corporaciones, a sumar esfuerzos. Esto es de alianzas, esto es de unirnos, esto es de decirle y apostarle a la conservación de la biodiversidad, a la protección del medio ambiente, que de allí van a generar mayores oportunidades para las comunidades y la seguridad alimentaria, que es tan esencial hoy por hoy en nuestros días para nuestra gente. Sin duda, una agricultura regenerativa, sostenible, y esto también ayuda a evitar el desarraigo de las comunidades, Carlos, porque mira cómo el presente le está dando la importancia que merecen nuestras campesinas, nuestros campesinos, aquellos productores de café, de alimentos, y viendo cómo la protección del entorno, la recuperación de los ecosistemas, de los árboles, garantizan también fuentes hídricas, pues es el escenario de ellos, y no tienen que venir a las ciudades a engrosar cordones de miseria, y ese también es un mensaje que a veces no lo vemos, pero que impacta directamente cuando estamos regenerando bosques. Bueno, Carlos, mencionabas anteriormente que esta siembra de 7,5 millones de árboles allí en el eje cafetero va a contar con un monitoreo durante 20 años. ¿Cómo va a ser ese monitoreo y con la respectiva auditoría externa? De acuerdo. Una de las metas que nos pusimos, por supuesto, aparte del componente de sembrar estos 7,5 millones, era, bueno, se siembran los árboles, se siembran estas especies nativas, pero ¿qué pasa después de allí? Nosotros queremos asegurar que estas plantas crezcan y que además esté monitoreada una por una. Allí hemos estado ya hablando y negociando con ese auditor externo que va a hacer ese trabajo externo y extenso de poder monitorear e identificar cómo van las plantas, cómo van estos árboles, pero también con una finalidad esencial, que es la recuperación de carbono, la mitigación de ese impacto ambiental. Entonces, eso es algo que nos motiva. Yo creo que eso es parte del compromiso que tenemos y que es esencial en esta iniciativa, asegurar que esos árboles crezcan y que puedan absorber ese CO2 y que, por supuesto, mitigue ese calentamiento global, que hoy es una de las también preocupaciones mundiales, no solamente de los estados, sino también de las compañías y, por supuesto, de las personas que pues se han ido perjudicando por este fenómeno climático que hoy por hoy hace parte de la agenda mundial. Sí, mira que esta semana leía un informe sobre el valor, la importancia y el protagonismo que tienen los bosques, las selvas, los árboles como tal, para la temperatura actual del planeta. Si no los tuviésemos, estaríamos prácticamente en un horno. Eso es una realidad dicha por los científicos, y justamente recuerdo en el tema cafetero que cada vez más, y por cuenta del calentamiento global, Carlos y oyentes de Planeta Caracol, se aumenta la altura donde inclusive puede uno cultivar café. Ya en zonas donde antes uno decía, no, eso es muy alto, muy templado, allá no se puede. Hoy en día se puede cultivar café. De allí la importancia de esa labor que ustedes están haciendo de sembrar árboles justamente en el corazón, en el eje cafetero, Carlos.
Sí, de acuerdo. Yo creo que ese calentamiento global lo hemos visto, no solamente en el campo, sino también en las ciudades. A veces cuando vemos esas transformaciones de la lluvia al calor en un solo día, pues hace parte de ello. Yo me acuerdo en una época donde las personas en Bogotá usaban sombrero y ruana hace unos 50 años, y hoy a veces vemos a gente casi que en shorts y en esqueletos por ese cambio climático. Y lo mismo pasa en la agricultura. Cierto. Ciudades y regiones donde antes tenían unos bosques con una temperatura promedio, pues se ha elevado, lo que también modifica las prácticas agrícolas. Si nosotros podemos, como colombianos, como comunidades, como gobierno, como Ministerio de Medio Ambiente, como NASCAR, como todos, poder recuperar esos ecosistemas, vamos a mitigar, por supuesto, el recalentamiento global y, por supuesto, tener mayor productividad de las cosechas, mayor productividad, por supuesto, en la generación de ingresos, y darle una oportunidad también a esos jóvenes que están en el campo y que muchos de ellos quieren quedarse allí, pero teniendo las oportunidades y las herramientas para tener mayor productividad que ellos. Nosotros tenemos un ejemplo y tenemos una escuela de jóvenes cafeteros aquí en esta época en Risaralda, y trabajamos con una fundación que se llama Solidaridad, y tratamos de ayudarle a estos jóvenes a generar ingresos, a poder ser más productivos en las fincas donde viven, para que ese relevo generacional se cumpla. Detrás del café hay una práctica ancestral de coger el grano rojo, es una práctica manual completamente exquisita, lo que hace que pues sea un atractivo, por supuesto, para foráneos cuando quieren visitar cómo se hace el café, europeos, asiáticos, y puedan ir al terreno y ver. Entonces estos jóvenes han hecho unos esfuerzos para no solamente mezclar lo que es la productividad de sus fincas, sino también un componente de turismo. Acordémonos que esta zona también es súper turística por todo el tema del ecoturismo, correcto. Entonces, esto nos ayuda para también poder hablar con estos jóvenes y ayudarles a generar proyectos que puedan hacer alrededor de la conservación y el medio ambiente. Lo que en inglés denominan green economy o economía verde, poder hacer del campo ingresos. Claro que sí, esa es la línea, sin duda. Pero mire que también hay otro elemento allí, Carlos, y es que en este caso Nestlé le apunta y apuesta y cree y seguirá durante 20 años protegiendo estos 7,5 millones de árboles dentro de un componente pues actual, que es lograr la siembra de 180 millones propuesta por el gobierno nacional. Y sobre todo jóvenes, nuevas generaciones, son cada vez ellos más afines a compañías que son y están del lado de la protección del medio ambiente. Ese es un prestigio que es muy bonito y es una marca que te da un nivel diferente y una relación diferente con el consumidor, con el agente en general. Sí, y gracias porque me permites hablar de un componente esencial que tenemos. Nosotros hemos lanzado el año pasado, en diciembre, un diplomado en gestión ambiental y restauración de ecosistemas para jóvenes líderes en el Cesar y, básicamente en el Cesar, y también queremos replicarlo pues a nivel nacional. ¿Pero en qué consiste? Queremos que estos jóvenes líderes ambientales conozcan muchísimo más de restauración, ecosistemas, fauna, flora, diversidad, biodiversidad, todo este componente que es muchas veces desconocido, porque no sabemos muchas veces lo que tenemos, la riqueza que tenemos, pero además tiene un componente esencial. Mira, queremos que estos jóvenes, como final de proyecto de diplomado, puedan hacer unos viveros y generar a través de eso ingresos para su comunidad, montar, y estamos hablando con las corporaciones autónomas, para poder tener un terreno y acomodar unos viveros para que ellos puedan vender esas plantas a empresas que busquen reducir su huella de carbono, a personas naturales, a las alcaldías que tengan una política de reforestación, de restauración, y fíjate cómo todo se empieza a unir, y ahí empezamos a hablar de economía verde, cómo estos jóvenes pueden montar unos viveros y que sean esas empresas, esos gobiernos, esas CAR, que les compren estos viveros y se empieza a generar ahí un ingreso a través de la conservación, protección del medio ambiente.
Qué gran trabajo, qué gran labor están desplegando con los jóvenes. Eso está muy bien. Y hoy en Caracol Radio, en Planeta Caracol, justamente la manera como se alinean con la meta del Ministerio de Medio Ambiente de sembrar 180 millones de árboles al cierre de este año. Nestlé y la Federación Nacional de Cafeteros están en la labor de sembrar 7,5 millones de árboles en el eje cafetero. Carlos Barragán, director de Asuntos Corporativos de Nestlé en Colombia. Carlos, muchas gracias por compartir estos minutos con los amigos, los oyentes de Planeta Caracol aquí en Caracol Radio. Espectacular, gracias a ti por permitirnos hablar, por asociarnos y por ese llamado a la conservación, a la protección. Dicen, y oía por ahí una frase que dice que sin campo no hay ciudad, así que yo creo que esta es una tarea vital que todos debemos hacer, compensar, empezar a saber más de nuestra huella de carbono, reducir, reciclar, reutilizar, todas estas prácticas que podemos hacer desde la casa, la división de los plásticos, separación del cartón plástico, ayuda a esa mitigación del calentamiento global, del riesgo climático que hoy vemos y, por supuesto, a la conservación del ecosistema, que es el único que tenemos. Sin duda, el planeta es la nave que nos lleva en el universo y ese planeta, así como la vida en el planeta, tenemos que cuidarla. Es Caracol Radio, es Planeta Caracol. Estás en Planeta Caracol.